Ya. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Espíritu, Alma y Cuerpo. No pretende ser un estudio, es apenas un asomo de estudio y una pequeña reflexión. Dice Proverbios 18:14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el espíritu angustiado? Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En los pasajes anteriores vemos las diferentes instancias del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Hay dos pasajes bíblicos muy conocidos que mencionan también esas tres partes del ser humano. Deuteronomio 6:5 dice así: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos pasajes últimos que leí son muy importantes para la comprensión de las instancias del ser humano. Por un lado, en Deuteronomio vemos lo que Dios nos pide. Creo que el contexto nos señala todo lo que es el ser humano. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son las partes principales. Este es el primer pasaje de la Biblia que habla de una manera más amplia respecto a lo que Dios quiere de nosotros en su relación con Él. Por su parte, Primera Tesalonicenses no se queda atrás en señalar todo lo que es el ser humano. Y todo vuestro ser, lo dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, deben conservarse irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque muchas personas, sobre todo si no son cristianas, para referirse a las partes del hombre dicen: el hombre es espíritu, es alma y cuerpo. Hay quien dice en cuerpo y alma. Bueno, ahí le falta algo, el espíritu. Me sorprendió ver a un predicador muy famoso que habla de espíritu y alma como cosas diferentes una de la otra en el ser humano, lo cual es cierto, pero él dice que cuando una persona muere, el espíritu y el alma se van con Dios, hablando de dos cosas diferentes. La pregunta, cuando escuché a este predicador, se me vino a la mente: bueno, ¿y qué le va a pasar al alma? Porque el cuerpo es transformado cuando va a la presencia del Señor, y el espíritu vuelve a Dios, que era de Dios. Dios lo dio. ¿Qué va a hacer el alma humana al cielo? El alma no es una instancia así, no es un lugar ni físico, no es topográfico, ni algo específico como el espíritu. El alma surgió de la unión del barro, materia, y el Espíritu de Dios cuando Dios sopló en él. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En hebreo usa la palabra nefesh, que se traduce en algunas partes como vida, pero en otras como ser, alma. Algunas versiones de la Biblia, como la Reina Valera actualizada, la Biblia del Jubileo, la Spanish Blue, Red and Gold Letter Edition, traducen aquí: y fue un alma viviente.
La Biblia, traducción lenguaje actual, traduce: y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. De modo que el hombre comenzó a vivir. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere, cuando deja de vivir? Bueno, lo que apareció desaparece. Los elementos de formación del ser humano es polvo y espíritu de Dios. El resultado de la unión de espíritu y barro es el alma. Son las funciones que puede efectuar el ser humano vivo. Cuando el hombre muere, ya no puede razonar, ya no puede tener voluntad, no puede ejercerla, ya no siente. Y también la Biblia la dice de muchas maneras. En hebreo hay dos palabras que a veces se usan como sinónimos, aunque no necesariamente son exactamente lo mismo. En otras ocasiones se usan de manera diferente, según el contexto. Ruah, que se traduce como espíritu, y nefesh, que se traduce muchas veces como alma. Algunos ejemplos de nefesh, bueno, ya vimos Génesis 2.7. Hay otro ejemplo, 35.18 de Génesis. Dice, refiriéndose a Raquel cuando murió al dar a luz a Benjamín, dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. De hecho, este predicador lo menciona uno de estos textos. Este es uno de los textos que menciona para probar su forma de ver, que el alma es algo diferente y que se sale y que vuelve con Dios. Realmente este pasaje creo yo que no podría decir salió el espíritu. Está describiendo algo. Y así como a veces se traduce como sinónimo alma y espíritu, usa alma el traductor bíblico, usa nefesh en hebreo, pero no para diferenciarlo de ruah, es simplemente para decir que murió, ya no vivió. Deuteronomio 12:23 dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Ahí dice, no comerás la nefesh con la carne. Pero nefesh se traduce como alma, vida, persona, ser viviente. De hecho, solamente 395 veces de las 754 que aparece en nefesh se traduce como alma. Bueno, la otra palabra es ruah, que se traduce como espíritu, alma, aliento, ánimo, enojo, hálito, ímpetu, ira, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Ruah se refiere a lo que el hombre recibió cuando fue hecho. Dios sopló en él. Casi la idea general es eso: aliento, aire, a lo que puede llegarle al hombre como un viento, y también lo que puede salir del hombre como ira, enojo. En mi opinión, nefesh se refiere al hecho de que vive, describe un ser viviente, ánima, animación. Ruah es más bien carácter, es la huella de Dios en nuestras vidas, y la huella que dejan las experiencias de la vida, la huella que dejan en nosotros. Por ejemplo, Jacobo y Juan, el Señor, en el pasaje que leímos al principio, Jesús les dice: no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, no saben lo que se mueve dentro de ustedes. No saben cómo han sido impactadas sus vidas con la vida. ¿Qué podría ser? ¿Celo? ¿Resentimiento? ¿Coraje? ¿Espíritu de venganza? ¿Amor propio? Describía el espíritu de que son. Por eso cuando surge algo, surge lo que está dentro. En un sentido, el espíritu es lo que tenemos más adentro. Lucas 6:45 registra las palabras de Jesucristo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Corazón es una palabra que también se usa para hablar de esto. Entonces, la palabra griega cardia, que no se refiere al músculo físico, sino a los sentimientos, a lo profundo, a lo que está ahí. Segunda los Corintios 4, 15 al 17, Pablo dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, el hombre exterior que menciona Pablo se refiere al hombre natural. El hombre interior que menciona es el espíritu. En psicología psicoanalítica se usa la palabra inconsciente y se refiere a lo que en términos bíblicos llamamos muchas veces, no siempre, espíritu o corazón. Como a veces no sabemos lo que hay en el inconsciente, tampoco sabemos de qué espíritu somos. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ok? La persona se conduce de esta y de esta manera. Y es después de todo lo que Dios juzga. Sus obras. Pero estas obras son producidas ¿por qué? Bueno, por lo que trabaja la mente y el corazón. En la mente se trabajan las cosas. Bueno, la mente son los pensamientos, pero el corazón es el motor de esos pensamientos, lo que mueve, el motivo. El resultado son las obras. Dice Santiago que las personas actúan bien o mal, pero es fruto de lo que hay en los pensamientos. Dice que de su propia concupiscencia el ser humano es tentado, es seducido y es atraído. Después el pecado es concebido, es decir, hay las percepciones. Luego en la mente el trabajo de lo que se hace. El corazón mueve a las personas y el resultado después son hechos. Es de lo que Dios nos va a juzgar. Jesucristo dijo que el adulterio, fornicación, las cosas buenas o malas, el adulterio, por ejemplo, dice, comienza no con el hecho, comienza con lo que está dentro de la persona. Pablo por eso también dice: oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. ¿Pudiera un cristiano estar orando de manera muy racional o inteligente, pero en su espíritu no tener comunión con Dios? Por otro lado, pudiera haber un cristiano sufriendo en su espíritu, pero racionalmente el cristiano negarlo o ignorarlo. Podemos decir que cuerpo se refiere a lo biológico. Alma se refiere a las funciones del raciocinio, la voluntad, las emociones. Espíritu se refiere a eso que Dios dio a nosotros y que nos hace semejantes a la deidad. Y nos sirve para tener comunión con Él. Pablo dice que oremos con el Espíritu y oremos también con el entendimiento. Bueno, debemos entender lo que es el alma y lo que es el espíritu humano. Diferenciar alma y espíritu nos va a servir para entender mejor la Biblia, la palabra de Dios y lo que Dios haga en nosotros. En 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, se refiere Pablo a su predicación, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo enseña que el Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo y del Espíritu humano. Su predicación del Evangelio no va
no es enseñando sabiduría humana, no es lo que él ha aprendido o acumulado en su experiencia, ni siquiera en su experiencia cristiana, sino la que Dios le ha revelado y manifestado por el Espíritu Santo. Ahí está el énfasis, que es poder de Dios. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Los dos participantes en el proceso de la enseñanza, maestro y educando, han de ser auxiliados por el Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere. Bueno, los oyentes han recibido el Espíritu Santo y el maestro ha sido lleno del Espíritu Santo. De esta manera ambos son dirigidos por Dios a la palabra de Dios. Conocer solo en la mente las cosas trae muerte. Dice 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra que hablamos, que entendemos, que razonamos, o sea, una función del alma. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Diferenciar el alma del Espíritu nos sirve también para vivir vidas de victoria. Gálatas 5 nos dice que el cristiano es guiado por el Espíritu Santo, pero que hay en el ser humano algo que lo jala a la vida natural. Esto se opone a la vida guiada por el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Menciona ley y menciona carne, pero esto entra dentro de lo que son las funciones del alma. En la vida diaria, la persona es influida o dirigida o por el alma o por el espíritu. O sea, o por tus razonamientos naturales, tus emociones, o por lo que tu espíritu dice, gracias a lo que ha recibido del Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que tú crees que eres cristiano si estás seguro de ello? Porque en tu ser interior, en tu espíritu, has recibido el testimonio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te dice, en primer lugar, ahí a tu espíritu. Después tu mente lo entiende, lo razona y trata de explicarlo. ¿Por qué a veces no entendemos cómo explicarlo? ¿Por qué a veces es difícil explicar algunas cosas? Porque nuestro espíritu las dice, ahí las entendemos, pero nuestra alma no las alcanza a comprender. ¿Te ha pasado que no encuentras palabras para entender, para explicar mayormente? Hay cosas en la Biblia que no entiendes, ¿por qué? Bueno, ahí está, el alma es limitada. Nuestro espíritu puede estar satisfecho, pero nuestra alma no hay palabras. Antes de conocer a Dios, la persona ha vivido una vida natural. Ahora, cuando nacemos de nuevo, tenemos la oportunidad de hacer las cosas espiritualmente hablando. Cambia la perspectiva completamente cuando somos cristianos. Antes tal vez no entendíamos la Biblia, no la comprendíamos. Cuando nos convertimos en cristianos, se abre un panorama para comprender la palabra de Dios. ¿Me explico? Muchas personas me han dicho, yo no entendía antes la Biblia, la leía, la conocía, sabía cosas de memoria, pero cuando me convertí, vi las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ahora que ha nacido de nuevo, pues capta lo que es de Dios. Lo espiritual lo capta el espíritu.
ahora que está vivo. Cuando estaba muerto por el pecado, no tenía esa percepción. Teníamos una percepción del alma. El alma pudiera estar muy viva, pero el espíritu muerto. Puede haber personas muy inteligentes o muy emotivas y sin embargo ser pobres en su espíritu. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es por eso que el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro ser. En Deuteronomio le pide a sus hijos, a su pueblo, mayormente a nosotros como cristianos, nos pedirá el Señor que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Es por eso que Tesalonicenses, Pablo a los tesalonicenses les dice que nos guardemos todo nuestro ser, que sea guardado irreprensible. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, Dios nos ama. Nuestra respuesta ha de serle, darle todo nuestro ser, guardar todo nuestro ser para la venida del Señor. Hay quien cree que, bueno, el cuerpo no importa tanto, lo que importa es el corazón. Los hechos, bueno, no importan tanto, sino las intenciones. No, debemos de tener cuidado para conservarnos. Y debemos de usar todo nuestro ser. Al menos para comenzar debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Esto ya lo dice desde el Antiguo Testamento. Espíritu, alma y cuerpo. Rúa, nefesh y soma. Bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Ojalá que tú quieras darle lo mejor a tu Dios. Dios te bendiga.